Seguimos expectantes por lo que ocurre con el Ara San Juan, o por lo que no ocurre, porque la información lo que dice es que estamos virtualmente sin novedades, el tiempo pasa, las horas son cada vez más acuciantes y como decía Balbi, y ustedes lo veían en la apertura, hoy el día no ayudó mucho, tampoco en la búsqueda del submarino que está cada vez más intensamente buscado y por distintas naves de distintos países. Hay tres especialistas aquí conmigo, con ellos voy a empezar esta noche. ¿Cómo les va? Gracias por este ratito y muy generosos por el tiempo. Alejandro Corbacho es académico de la UCEMA, especialista en estrategia naval. Gracias. Sí. Fernando Morales es perito naval, vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Y Marcelo Covelli es capitán de ultramar y rescatista. A los tres, gracias. ¿En qué punto estamos? ¿Realmente crítico? ¿O es posible esperar algún casi milagro a esta altura? ¿O la esperanza de hallarlos con vida todavía está vigente? A ver, ¿cómo te lo explico brevemente? La mayor fuerza naval de rescate en la historia naval desde que el hombre navega, ¿sí? Por la cantidad de medios empeñados, la cantidad de países, la tecnología. O sea, lo que está sucediendo aplicada. Ahora es eso. Lo que está sucediendo ahora es eso. Nunca toda esta tecnología fue puesta al servicio de una búsqueda real, porque el Kursk fue una maniobra mucho más chica y acotada a Rusia y algún otro país. Todo esto que han traído los mini submarinos de rescate y demás va a ser probado por primera vez. Se han ejercitado, pero no hay en la historia reciente un submarino hundido en tiempo de paz con un destino incierto como es este. Es decir, el mundo se está poniendo a prueba. Hasta yo me atrevo a decir, y excediéndome de mi habilitación como perito naval, que hasta el mundo va a competir para ver qué tecnología es la mejor. Pero afortunadamente los tenemos a todos acá. Pues ustedes tienen mucha expectativa en que se ha hallado el submarino. Yo te debo decir que dado que todos estos desarrollos militares después inclusive se proyectan a la industria civil, los drones militares fueron los pioneros al dron que usamos nosotros ahora para sacar fotos. Entonces, debería agotarse, si realmente no se encuentra es porque se agotaron todos los medios. Evidentemente una búsqueda a 200 metros de profundidad, a 500 o a 1000, es distinto. Evidentemente el mar argentino, el Atlántico Sur, es un mar tempestuoso, que hace que hoy, por ejemplo, cuando Balbi dice eso que dice, lo que te está diciendo es que los capitanes o los comandantes, esta gente que tiene a su cargo el puente de mando, tiene que estar más preocupada en capear el temporal, es decir, que su buque sea parte de la solución y que no pase a ser un nuevo problema. Entonces, si vos estás usando un sonar y estás buscando a 1000 metros, evidentemente la calidad de la señal, del rebote es menor, todo conspira. En ese sentido, Marcelo, ¿vos entendés que estas son situaciones que pueden suceder? ¿Se prepara alguien que se sube a un submarino para una contingencia? ¿En principio contingencia? Y tiene que estar preparado. Que si este es algo excepcional, como bien dijo Fernando, no es una situación normal. La búsqueda ya lleva muchos días, la posibilidad de supervivencia está dentro del terreno de los milagros, ya no está dentro del terreno de lo razonable, por las características de las circunstancias, de las evidencias que se tienen hasta ahora, la profundidad de la zona que están buscando. Ahora, lo que sí habría que aclarar un poco, al principio la búsqueda era en superficie, eran casi 500.000 kilómetros cuadrados, pero una búsqueda en superficie. Ahora el área se reduce, pero es más difícil la detección ahora en el área actual que en el área anterior. O sea, yo prefiero mucho más, como planificador, como caso SAR, con mi experiencia en SAR, buscar en 500.000 kilómetros en superficie que buscar en un radio de 37 kilómetros. Porque hay un informe, la Armada puso en una infografía un radio de 74 kilómetros. En realidad es el diámetro, 74. Hay un error ahí. Sí. Pero de hecho, había una imagen que no sé si lo podemos compartir, de lo que trascendió, de cómo se está buscando y de cómo está circunscripto y de dónde están operando las... que es que está acá, que está ahí en pantalla plena, sí, donde se puede ver, digamos, incluso la diferencia, ¿no es cierto? Sí. De hecho, el otro ¿Dónde gráfico estaría el Ara San Juan y demás, ¿no? Pero bueno. Exacto. Inclusive hay otro gráfico donde están las cuadrículas, digamos, hay una zona de búsqueda que sale del dato provisto por este organismo contra la prohibición de pruebas nucleares, exactamente, que provee una posición. La posición que provee el organismo tiene una elipse de error, que en este caso se simplifica porque hay una posición estimada 3 horas antes
reportada 3 horas antes, entonces ese elipse de error, que en realidad es mayor al área de búsqueda, se reduce por la estima de la navegación que se tiene, la posición, el rumbo y velocidad a la que iba la nave. Entonces, por eso es que se reduce. Pero si se ve en la cuadrícula esa, hay profundidad en la isobata de 200, la de 500, se ve la isobata de 1000. Ahora, traduciéndolo, perdóneme, porque usted habla en términos técnicos y ahí me pierdo. Y quien está del otro lado supongo que también le cuesta comprender. La perspectiva de poder hallar el submarino, ¿es alta o es baja? Porque usted me dice, me dejó preocupado, me dice, prefiero buscar en superficie muchos más kilómetros que algo circunscrito. Por supuesto. Es baja, dice usted. Si vamos, porque cuando uno dice, bueno, se redujo la superficie, eso no significa de por sí solo que hay mayor probabilidad, probabilidad de detectarlo. Imagínese que usted pierde, se le perdió, no sé, el celular, se le cayó el celular acá en el piso del estudio, donde es grande, es iluminado, no hay un ambiente hostil y a la simple vista puede recorrer y lo halla. Ahora imagínese que por el contrario lo pierde en un sector de 15 centímetros de diámetro, pero es un pozo ciego, abajo, oscuro, hostil. O sea, ¿dónde va a preferir buscarlo? ¿En una superficie mayor, pero más fácil de encontrarlo? Donde más fácil la mano de recorrerlo, no te llega. ¿Donde es más fácil de detectarlo? Sí, sin duda, fue muy gráfico. Además, no es un objeto grande el submarino, no es que estamos buscando Titanic. Son apenas 66 metros de eslora. Entonces, apenas 66 metros de eslora en la inmensidad del mar, hasta 1000 metros de profundidad o más. En esas profundidades es complicado. De un instrumento hecho para no verse. De un instrumento hecho para no verse. Para no ver qué finito, tienen diseño. Y aparte es la hora de la explosión. Lo que no sabemos es esa explosión, si fue externa, si fue interna, lo más probable es que sea interna, ¿no? Todas las evidencias que descarta un eventual ataque, digamos. Sí, por las evidencias que hay ahora, nada lo más probable pasa por las baterías mojadas por por el agua, no por falla de la batería. Pero esa explosión, lo que no se sabe es qué tipo de avería produjo. O sea, ¿produjo un rumbo en el casco? O un rumbo significa un orificio. Produjo un orificio, y si produjo un orificio, ¿qué tan grande? ¿La vía de agua cómo era? O sea, ¿continúa el submarino navegando? Porque ahora se está buscando un submarino hundido. Por los datos que se tiene, que trascendió del Armada. O sea, que la están buscando en la profundidad, en el fondo. Ya entonces, si está en el fondo, la posibilidad de deriva, o sea, de que se desplace, es menor porque el rozamiento es mayor. Perdón la ignorancia, encallado en el fondo, ¿hay oxígeno para cuánto? Aproximadamente. No, a ver, acá vamos a poner, sin llegar a la honestidad brutal que vimos días pasados en un programa de televisión, solo tenemos que decir, búsqueda y rescate implica buscar con el afán de encontrar vida. Sí, claro, naturalmente. Cuando nosotros bajemos los brazos, el mundo gira, entonces dice, bueno, ahora vamos a buscar un bien. Pues nos pueden ayudar a buscar un bien o no nos pueden ayudar. Es decir, entonces nuestra energía, nuestro esfuerzo tiene que estar enfocado a que un sobreviviente que esté vivo es lo mismo que los 44. Uno. No, ahora, estoy de acuerdo. Bueno, a eso se lo digo desde el alma. Desde la técnica debería decir que si el submarino, primero, si está a 1000 metros de profundidad, como es una de las posibilidades, no hay submarino, porque el submarino tiene una resistencia estructural de como mucho hasta 350 metros más un delta de seguridad del 50% ¿Pero qué más. significa? ¿Que a 1000 metros no hay submarino? Es una Colapsa. lata. Está desintegrado. Es algo aplastado. No hay Claro, perdón por la ignorancia. No hay, claro. o sea, para decirlo Sí. de otra manera más simple, para que la circunstancia sea compatible con la vida, se tiene que dar una circunstancia de, por lo menos en la profundidad, Claro. le está hablando de 350. Claro, porque si no, O, la estructura es una latita de gaseosa, la empezamos a apretar. Esa es la presión que ejerce el mar, porque el mar, el agua no quiere las cosas que el hombre le pone. Entonces, hay algo que se llama el empuje hidrostático, la columna de agua. Bueno, cuando está construido Cuba, dice que lo hicieron contra natura y entonces por eso el mar claro. corroe. Bueno, ahora, y todo aquello que es construcción humana. lo vamos a encontrar, a veces, digamos. vamos a suponer que lo encontramos en el fondo. Si el submarino tiene un rumbo que hizo que, un rumbo es un agujero, ¿no? Que hizo que se llene de agua, nosotros, como las presiones se equilibraron, va a ser como una piedra. Pero si el submarino se mantiene estanco en su interior y comienza a descender, la presión del agua va a hacer que la estructura se empiece a deformar. ¿Hasta qué punto? Hasta que se rompa una soldadura o algo y de vuelta, adentro se va a terminar llenando de agua. ¿Cómo va a quedar deformado? No lo sabemos, o sea, puede tener cualquier forma. Alejandro, Sí. ¿hay un problema de recursos acá? ¿O es, qué sé yo, A ver, contingencia? O sea, la pregunta es si el accidente o la fatalidad o el hecho que ocurrió es un problema de bajos recursos o tenemos un problema Falta de de recursos con la búsqueda, porque también ha aparecido eso, ¿no?
Yo creo que Es cierto. el problema es que es cierto que hay una escasez de recursos crónicos en todo el sistema militar argentino. Ha habido desde hace años y hay. Pero también es cierto, en este caso particular, que la navegación de este submarino había sido descuidada, digamos. No es que se lo ha enviado como, no funciona esto está tan parchado, el otro pierde agua, voy a eso. En el sistema actual, la navegación de este submarino, con recursos escasos, seguramente hace que otros instrumentos no naveguen, que otros elementos no naveguen. Entonces ahí sí, ahí podemos ver, digamos, hay una escasez crónica y un elemento quizás es un problema general. Bueno, hay menos días de navegación en aquellos que tienen que ocuparse de manejar esos instrumentos. Pero eso es un planteo a futuro que queremos de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿Qué Fuerzas sí, Armadas queremos? yo creo que la estratega primero. Digo, porque el tema es ya ahora, estamos a la expectativa del hallazgo, del naufragio, de los restos, de los sobrevivientes. Este es un dato. Mientras tanto se está construyendo toda una discusión, buscando las causas, los problemas, y al mismo tiempo se están planteando, la sociedad está descubriendo, un proceso de descubrir, la sociedad y una parte de la política también, que hay un instrumento que se llama submarino, y por ejemplo, una cosa que es sorprendente, que haya periodistas y haya gente que se cuestione, que hace un submarino navegando en el borde de la línea del mar, de la plataforma nuestra, o sea, del propio territorio nacional. Cuando debería ser lo más lo cual es normal, obvio, debería digamos, ser obvio y normal. Está controlando todo aquello que pueda ser ilegal. Está controlando, está navegando, intereses está marítimos. ejerciendo Claro. una de las funciones que tiene la Armada. Sin embargo, parecería ser que es problemático que un submarino propio navegue en aguas propias. Porque además esto nos mostraría que estamos desconectados con la dimensión defensa, que es una dimensión central de todo Estado nacional. Sí, porque además, perdónenme con esto, pero digamos, el 50% es territorio, 25% la Antártida, 25% el mar. Sí, sí. Y ahora tenemos... Con lo cual, en una cuarta parte del territorio, parecería que algunos no quisieran estar, digamos. te digo- o no le estamos dando recursos a Permitime parte del Estado para que aportarte esté. dos datos. Nuestra plataforma continental, que es de 3 millones casi de kilómetros cuadrados, más lo que la ONU ahora nos concede, no obsta que además tenemos una responsabilidad SAR de búsqueda y rescate asumida frente al mundo de 18 millones de kilómetros cuadrados. Cualquier cosa que nos pasa en el Océano Atlántico, una línea imaginaria que nos divide con Sudáfrica, es responsabilidad de la Argentina. Si mañana un buque mercante, un buque militar, un buque deportivo, le pasa algo a 500 millas de la costa argentina, fuera de nuestra zona económica, tenemos la obligación de ayudarlo porque lo asumimos en el año 1981 cuando firmamos el convenio SAR con el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que necesitamos definir si este país va a contar con un recurso de defensa o no va a contar. Lo único que podemos hacer es dejarlo como está. Porque hoy los barcos tienen 40 años, mañana tienen 50 años, entonces en algún momento lo va a haber que hacer. En cuanto al rol de la Armada, muchas veces superpuesto con la prefectura, porque es algo que el Estado, no este gobierno, es una cosa tradicional. Tenemos dos fuerzas, una de seguridad y una armada. A la de seguridad le hemos dado en algunos casos zonas grises que hacen que compitan en vez de complementarse. Pero tenemos que ver dentro de esa modernización que a lo mejor... Hay un proyecto del diputado Roma, oficialista. Gastón Roma. Que es muy interesante, que habla de un sistema de vigilancia marítima no presencial, donde una serie de alertas y de sensores pueden alertar a nuestra flota cuando tenemos pesca ilegal. Porque todo esto que hacemos finalmente es para que no nos roben el recurso. Y el recurso, cuando nos lo pagan, genera retenciones. ¿Y qué pasa si con esas retenciones mejoramos un poquito la calidad del material de los hombres que la cuidan? De hecho, Pero es una riqueza ictícola que vale unos 1.500 millones de dólares, la que están tratando pero de está ser bien, custodiadas. tenemos que gastar un mango en submarinos. invertir en la gente que lo cuida. Es claro que tenemos que gastar en eso. Los recursos son centrales e importantes, pero la dimensión soberanía es fundamental. Presencia. Presencia, sí, El resto de los países... No hay soberanía sin presencia. Bueno, No, claro. bueno, pero Hay que de ejercer vuelta, la soberanía, si no se pero pierde. Sí, claro. A mí me ha tocado conversar con algunos asesores de diputados, explicar otra vez el concepto de soberanía, como si fuera algo extraño. Y esto no quiere decir patrioterismo, quiere decir que ante las naciones del mundo tenemos un territorio
y ese territorio tiene una serie de atributos, además de que tener población, tiene recursos y tiene un sistema de valores que es eso que nosotros nos burlamos del modo de vida americano. Bueno, hay un modo de vida argentino que es el que definimos por nuestra tradición, nuestra historia y nuestras instituciones. Bueno, todo ese instrumento debe ser resguardado porque realmente el sistema internacional se está poniendo complicado. Entonces, vamos a empezar a tener problemas en Antártida. La zona nuestra, el Atlántico Sur, es llave de geopolítica importante, acceso, camino, ruta. Entonces, si nosotros pretendemos tener algo que decir sobre eso, tenemos que cuidar nuestro patio, tenemos que cuidar nuestra cancha también. Entonces, no es un tema de que si yo pongo un submarino estoy dejando de construir una escuela. No, deben ser complementarios. Yo lo que el otro día en un programa explicaba, en Argentina nos hemos acostumbrado a no tener la escuela y a no tener el instrumento, o sea, ambas cosas. Lo cual es grave, definitivamente. Lo cual es muy grave. Entonces, hay que dar ese debate, esa discusión. Hace poco de la Cámara de Diputados, creo que un diputado presente, Daniel Lipovetsky, en un ratito conversamos. Sancionó la media sanción de la ley de Marina Mercante e Industria Naval. Cuando el Estado invierte en rutas, moviliza la economía. Sí, claro. Si nosotros pensamos en renovar nuestra flota, no necesariamente tenemos que pensar en Francia, en Alemania. Tuvimos en este país una industria naval que era poderosa. La Fragata Libertad, los grandes portacontenedores, los petroleros. Quedó desmantelada por falta de trabajo. ¿Qué ocurre si el propio Estado genera ese multiplicador de la economía, que es la industria naval, construyendo para nuestras propias Fuerzas Armadas o de seguridad? ¿Por qué todo tiene que ser afuera? No estamos en condiciones de hacer un portaaviones, nadie pretende, pero lanchas patrulleras. Teníamos una fábrica de submarinos y en 19 Menem la desactivó por un convenio. De hecho, hay problemas en FADEA, en la planta Hércules. Pero no por falta de capacidad. Del cargo, digamos, por el presidente Macri esta misma semana, porque no dio resultados la planta de fabricación de aviones, etcétera. No cumplió con los presupuestos ni tampoco con los anuncios que había hecho. El presidente Kirchner firmó con Chávez la orden de construcción de 4 petroleros para Venezuela. Todavía no terminamos el primero. ¿Todavía no se terminó el primero? No, el EVA Perón está ahí en alistamiento, pero le faltan... Hace 10 años de aquello. No, más, en 12. el 2004, cuando asumió Kirchner, lo primero que hizo. Y no terminamos el primero y Venezuela ya los pagó. O sea, algo tenemos que ver, algo estamos haciendo mal, evidentemente, porque Venezuela los pagó. Qué impresionante. Quiero que compartamos lo de Enrique Bianco hoy, cuando el vocero de la Armada se refiere a la filtración del último mensaje que envió el submarino, que dábamos cuenta justamente en la noche de ayer aquí en La Lupa. Es interesante porque va a meritar una reflexión de los invitados. Esto decía hoy el vocero de la Armada. La Armada, nosotros no podemos mostrar un documento como se filtró ayer en los medios. Ahí está faltando el encabezamiento. Si nosotros mostráramos un despacho de esta característica con una clasificación de seguridad importante, estaríamos vulnerando una ley que hace a la confidencialidad. Nosotros no lo podemos hacer. De todas maneras, yo se lo fui comentando. Confirma lo que ustedes vieron por escrito en ese despacho o mensaje naval. Todo lo que yo le fui comentando del tipo de principio de cortocircuito que tuvo, cuál fue la solución que el señor comandante de la unidad adoptó, lo informó y encima, navegando en inmersión, sin problemas de personal, mantendré informado. Confirma todo lo que veníamos comentando ya hace más de una semana. Si mal no recuerdo, no sé si el lunes pasado. Pero de todas maneras, esa filtración, que nosotros oficialmente no lo podemos mostrar porque vulneraríamos una ley, eso activó o genera el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes. ¿Ya pasaron a retiro al firmante? ¿O está avisado de que va a ser pasado a retiro? Pero lo grave de esto... O sea que se ocultó esto. No, a ver. Se habló mal. Si el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas lo sabía, la Armada no tiene por qué contarnos a todos lo que pasa. Lo que la Armada tiene que tener es evidentemente un respeto por la cadena de mandos. Si ese día cuando el presidente se sentó en la sala de situación del piso 12 del edificio de Libertad, el jefe de Estado Mayor le mostró esto o le contó exactamente esto y le dijo, mire, esto lo último que tenemos es una cosa. Si al presidente se le dijo, no tenemos la menor idea de lo que puede pasar, y había un informe que decía que un snorkel, que afortunadamente, dentro de esta desgracia, podemos decir que no fueron las baterías supuestamente recicladas o las que originaron el problema, sino que fue otra falla,
decimos, bueno, por lo menos dejamos de lado acá un poco el famoso tema de la corrupción o no corrupción. Si fue una falla técnica de un snorkel que viene preparado con un sistema de retención, un sistema eléctrico que hace que cuando el agua de mar hace de conductor cierra un circuito y el agua no entra, si esa falla fue imprevista es una cosa. Si nadie reparó el snorkel o lo revisó antes de zarpar es otra cosa. Hablamos de distintos grados de responsabilidad. Pero, perdón, ¿y eso Sí. se va a poder saber o no? Supongo que, a ver... Si no se halla el submarino va a ser imposible. No, salvo que existan pedidos de reparación o que exista un conforme, porque eso ¿quién lo repara? Un taller naval de Mar del Plata seguramente. O sea que haya habido un pedido a Mar del Plata. O Mar del Plata, y nadie lo ignoró. Y tiene que haber una boleta de que se ha puesto cierta pieza, cierto O sea, tipo, la y se verá investigación qué se puede hacer. calidad. Pero yo te digo esto, separemos esto en todo lo que... La comunicación oficial hoy cabalga, hoy todos somos periodistas. Con el celular todos sacamos, un empleado civil de la Armada o militar puede haber sacado esto y mandárselo al periodista que lo dio a conocer. Eso... El problema es que no todo lo que pasa, como no todo lo que pasa en el Congreso, no todo es materia para análisis de la opinión pública. Ahora, distinto es, y es una hipótesis, si el presidente le pregunta a su jefe de Estado Mayor, que es su Está bien, quedó claro. Y lo ocultó, digamos. Y lo ocultó, eso es otra cosa. Bueno, Eso pero es grave. entonces, ahora cuando esto cierre, después que el submarino aparezca, o no, cuando digamos, bueno, acá está el San Juan, hay que poner una mesa hipotética, un montón de señores de uniforme, de otro montón de señores que sean de la justicia, del Poder Ejecutivo, que sea, y empieza un preguntado contestado. Es el famoso preguntado dijo, así se llaman los sumarios navales. Está Sí, bien. pero a mí Sí, por supuesto. A mí lo que me sigue sorprendiendo de esto, y yo ayer fui sorprendido por este informe, es que en el fondo este informe muestra lo primero que se estuvo diciendo. No le veo el tema del ocultamiento, o el tema de la maldad en lo que no se informó. Hace poco con un colega estábamos hablando de la universidad. A veces un estudiante falla un examen o hay un problema y no le va a contar al rector de la universidad lo que está ocurriendo. Por eso digo, hay procedimientos y elementos. Lo que acá se está viendo es que el submarino, más allá del problema que tuvo, siguió navegando y su comandante siguió navegando en la condición que es de navegación del submarino, bajo el agua, sumergido, obviamente con un problema a resolver, pero se está informando que tiene todavía control y que no hay problemas de personal, no ha habido heridos, no ha habido enfermos. Seguiré informando, seguimos estudiando, viendo lo que pasa y avisaremos. El problema es que si a esto se le pone toda una capa de misterio y de eso sería terrible, porque si este mensaje hubiera dicho tenemos emergencia, incendio a bordo, gran cantidad de humo, heridos, y se sabe que se le dijo, bueno, siga navegando hasta donde pueda, eso es otra cosa. Pero este informe no es así. No sé, digo, esta es la parte política, ¿no? Quiero hacer una reflexión desde el Está punto de muy bien, vista está muy de bien. SAR, que es la especialidad mía, con respecto general a todos los mensajes de este tipo. Primero, el mensaje naval no es emitido desde el submarino, porque ahí dice el Comando de Fuerza del Submarino hacia una el COA. retransmisión. Exacto. Entonces, ese no es el último mensaje del submarino. De acuerdo a Iridium, la marca, ya la nombré porque se la nombró en todo telefonía lado. satelital. De telefonía satelital, exacto. Que el mensaje puede ser por audio, digamos, puede ser por texto. En este caso eso puede cifrado, texto. eso cifrado y Exacto. se decodifica en la base. De acuerdo a Iridium, la última comunicación saliente del submarino fue 0836 local. De acuerdo a la Armada, el parte lo dio 0730, el parte de posición, el QTH. Bueno, el QTH lo dio 0730, el parte de posición. O sea que hubo comunicaciones salientes posteriores al último reporte de posición, que no estaban previstas. Eso está faltando ahí. O sea, no tenemos bien claro si esa retransmisión, que bien dijo Fernando, pero si es la retransmisión del último mensaje o de un mensaje anterior. No lo Y es sabemos. probable que sea un mensaje anterior y no el último. Tendríamos que tener el mensaje naval anterior, o sea, el del submarino realmente. Porque ese no es lo mismo, Fernando, y para que me entienda la gente total. No es lo mismo, si usted me pide, pasar el mensaje del submarino a que yo le escriba un papel y le dé un papel que dice lo que dice el mensaje del submarino, a que le dé el mensaje del El submarino. comandante no puede hablar con su comandante inmediato, sigue la vía jerárquica. Pero hay otras reflexiones más que quiero continuar. Entonces, una, no es el último mensaje del submarino. Segundo, es una retransmisión. Ojo, quiero aclarar que el trabajo del periodista de ayer que lo nombraron es excelente. O sea, yo me estoy refiriendo al contenido y al formato del mensaje. El trabajo del periodista es excelente, la verdad, impecable.
Quien reveló la primicia, Feynman, digamos. Sí, sí, sí. O sea, no estoy hablando de él. Él me parece bárbaro su trabajo, espectacular, para decirlo de una manera simple. Estoy refiriéndome al mensaje, al contenido. Después otras cosas para analizar. Ahí dice SITREP, número 1. SITREP es Situation Report. Situation Report es un reporte de un evento no previsto que pone en peligro real o potencial a la misión, a la nave o a la tripulación. Y vuelvo a reflexionar ahora sobre el contenido. Dice SITREP número 1. El SITREP es un reporte inicial de una situación que pone en peligro la gente o la nave. Si yo pongo ahí, estoy hablando en general, ¿no? Porque tampoco sabemos si es verídico, real, digamos, ese mensaje. No, estoy hablando en el caso hipotético que eso sea real y cómo se construye esos mensajes. Si yo pongo personal sin novedad, novedades de personal. Sin novedad, sin novedad. No pasa nada. Suponga si yo hago un mensaje que se me rompió la computadora. ¿Voy a poner novedades de personal sin novedad? Se me rompió la computadora, el disco rígido, no tiene nada que ver. Si yo pongo novedad de personal sin novedad, es porque estoy advirtiendo que hay un peligro para el personal, que por ahora están bien. Porque no voy a poner personal sin novedad si se me quede sin aceite. El punto en el que va. No, con lo cual, al revés. No. Yo estoy hablando del contenido de cómo se arman los SITREP. Para aclarar eso. Otra cosa, el SITREP número 1 significa que es el primer aviso. El primer aviso nunca contiene toda la información. Porque precisamente por eso se lo numera como número 1. Porque si yo espero a tener toda la información. Un segundo aviso o un tercer aviso, en perspectiva probablemente. Yo le termino ahora donde le diga. El primer aviso nunca se emite cuando se tiene toda la información, se emite antes de tener todo. Porque si no, por ahí puede ser tarde y nunca llego a emitir el aviso. Es como si llama a la policía, él entró gente, no va a esperar que entre toda la gente a ver cómo están armados, cómo están vestidos, cuántos. Usted llama a la policía. Entró gente y no sabe cuánto. Eso es SITREP número 1. Después dice al final, mantendré informado. No dice de surgir novedad, informaré. Mantendré informado, lo que está diciendo, si no informo, vénganme a buscar. Eso es lo que significa mantendré informado. Estoy hablando en un formato general. Que la última información debieron haber salido en la búsqueda de ellos ese mismo día u otro día. Exacto. ¿Cuánto es el tiempo? Estoy hablando de acuerdo a protocolos, de acuerdo a... ¿Cuánto es? ¿24 horas, 48, 72? No tengo idea. 3. ¿3 qué? 3 horas. 3 horas. O sea, debieron haberlo ido a buscar ese mismo día. Dice mantendré informado, no dice de surgir novedades informaré. Dice, mantendré informado. ¿Qué significa? Si a las 3 horas no informe nada, porque a las 3 horas, si no hay novedad, yo tengo que informar. De acuerdo a lo que dice el mensaje naval, como dice mantendré informado, significa que a las 3 horas tengo que mandar otro mensaje. Tal vez no hubiera cambiado, tal vez el escenario sea el mismo y hoy estaríamos buscando. Fue un fantástico análisis. Yo la verdad es que les agradezco mucho. Quería empezar con ustedes esta noche, este debate, esta perspectiva de lo que es el tema acuciante que más nos desvela y que nos perturba a todos como sociedad. Y que ojalá encuentre la respuesta en los sobrevivientes, en el milagro, en la algarabía que eso nos podría producir. De lo contrario sería muy penoso, sería la principal tragedia de la Armada en la Argentina después del hundimiento del Belgrano, y eso no es poco. Con todo el mundo que ha puesto los ojos, como ustedes marcaban, en el arranque en esto, con una búsqueda que es ejemplar, probablemente histórica, y que no nos servirá de nada si es que finalmente no hallamos al submarino. Pero esto también muestra que las armadas y estas tragedias, pero también las armadas, generan unión, sirven para unificar, para aunar esfuerzos, ¿no? Y entonces esto también ayuda, todo esto ayuda a construir. Y a concientizar. ¿No? La vida humana en el mar es un valor internacional, aún en la guerra. El enemigo, cuando está el enemigo en el agua, lo saca. Después le aplica la Convención de Ginebra, pero primero lo saca del agua, lo seca y lo abriga. Importante, cierto. Gracias a los generosos y muy